Hola, sean todos muy bienvenidos a este conversatorio que está promovido por la Dirección de Extensión de la Universidad del Biobío y el Cine Club de la Universidad del Biobío. Y nos acompaña Raúl Venegas, ¿cierto? Comunicador audiovisual, realizador, ¿cierto? Y presidente de la Asociación Ñuble Audiovisual, obviamente, de la región de Ñuble. Hola Raúl, gusto tenerte acá hoy y es un placer conversar contigo en esta sesión. Hola Carlos, buenos días, ¿qué tal? Encantado y feliz de participar en este conversatorio sobre nuestro oficio y nuestro arte audiovisual. Hoy junto a Raúl vamos a inmiscuirnos en lo que hemos denominado fantasías y tradiciones populares, sincretismo cultural en el cine del sur, ¿cierto? Identificando cuáles son los referentes de su producción creativa, cómo lleva adelante su trabajo, ¿cierto? Y además, si podemos identificar o no en la región de Ñuble un eventual eh, polo de desarrollo para algunas categorías cinematográficas que nosotros hemos definido como sincretismo al interior de la creación, tanto del cine de Raúl como en el cine de otros realizadores y realizadoras de la zona sur. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Comencemos un poco, Raúl, por conocer algo de tu historia, tu presentación, tu formación formal e informal como audiovisual y como realizador. Hola Carlos, gracias. Bueno, el arte es intrínseco en el tema creativo y yo creo que el audiovisual es una de las artes que me motivó desde siempre, porque andaba buscando como cosas de la música, en lo visual, en los colores, en las formas y en la literatura sobre todo. Siempre creo que ahí es una gran llama la literatura para encender eh, conocimiento, búsqueda, intereses personales. Bueno, yo soy chillanejo, yo nací acá en Chillán en 1973, año emblemático en la historia de Chile, y bueno, yo estudié siempre carreras como eh, enfocada al tema de la comunicación, al tema arte, al tema visual, al tema audiovisual. Comencé con diseño y luego multimedia y comunicación audiovisual finalmente, que es el equivalente a la carrera de cine, ¿verdad? El, el trabajo para crear, digamos, no hay una receta, ¿verdad? Entonces es como bien arrogante dárselas de charlista en estos temas y creo que hay que ser como bien cauto para mencionarlo. Y en ese sentido yo creo que uno, como te dije, busca las cosas que más le han inspirado o más le ha llamado la atención. Como chilenejo, como ñublencino, conocí muchos lugares del campo, de la ciudad, de las zonas rurales. Y siempre ahí habían temas y enigmas que en algún minuto de mi vida escuché o leí. Y ahí uno hace como el link, ¿verdad? De todas estas historias que están como en el mito, en, la, en los temas tabú, que se menciona el nombre, pero no lo que está detrás. Y también el misterio que se esconde en los rincones de los valles, en las bodegas abandonadas, en los rituales de los campos, como la trilla. En el viento, en el valle. Claro, en elementos que finalmente hay que tener una sensibilidad para apreciarlos, ¿verdad? Y disfrutarlos, pero también son inherentes a la vida cotidiana de un montón de chilenos. ¿Cachai? El Chile profundo está lleno de elementos súper interesantes, no solo a nivel de que sean como, o que el anecdotario, sino que interesantes como el ser humano
reacciona, se comporta y cómo va aceptando ciertas cosas que no son, que para nosotros no son normales o para otros sí. Hay una voz, ¿cierto? Mapuche, para definir, o por lo menos en la zona Biobío, ¿cierto? En esa zona de Gualmapu, para definir el espíritu o la potencia que está presente en los elementos de la naturaleza, ¿cierto? Algo así como el ñen, ¿cierto? Ese ñen es un enigma, como tú lo dices muchas veces en la ciudad, por su desconocimiento o porque cuando se presenta en tanto tal, aparece y sus preguntas son eventuales interrogantes que muchas veces en la ciudad eh, no presentan una salida muy clara. En cambio, en estos espacios retirados, ¿cierto? Esos enigmas son susceptibles de ser observados de distintas maneras. ¿Cómo te acercas tú, digamos, primero a resolver esa situación, esa relación con los enigmas a través del cine? Entrar a hablar sobre temas tabú, que son los que a mí me, como que me gusta mucho meter el dedo ahí, entrar a indagar, siempre uno se encuentra como con distintas capas. Es decir, siempre está como el informante, no sé, el pariente o la historia local. La investigación igual es clave también en los procesos de conocimiento, por el respeto a la comunidad, por el respeto a la historia de, y por estética también. Es decir, hablar sobre un tema bien informado te ayuda a construir un imaginario más rico, más, y también más responsable, por decirlo de alguna forma. Es decir, igual, acá en el sur se hablan de las mentiras, ¿verdad? Que son pequeños cuentos con una metáfora, con una hipérbole, una exageración, no sé, eh, que, lo hace inverosímil, o al límite de lo verosímil. Pero se da por hecho que es verdad, siento que le llaman una mentira. O sea, ese es un problema de la verdad, comprobar la verdad, digamos. La mentira siempre es real, podría decirse desde el simulacro, digamos. Claro, bueno, desde la filosofía, desde el Kant, puede ser, ya sé. Entonces, bueno, allá ahí hay todo un abordaje y para mí los referentes literarios son mis maestros. Es decir, yo creo que ahí está la esencia por lo que yo busco, con lo que busco inspiración, por ejemplo. ¿Cuáles Para, son esos referentes? mira, a nivel universal hay los clásicos, es decir, de Poe, eh, Lovecraft y todo el mundo onírico de monstruos cósmicos, etcétera. Pero también está la cosa más terrenal, lo más criollista, la literatura chilena. Y ahí quiero como destacar que hay una vasta obra de creación nacional que habla estos temas desde distintos puntos, de distintas épocas y de distintos autores. Es decir, desde lo más clásico que Oscar Castro, ¿verdad? Por ejemplo, El Huella en la Tierra, ¿verdad? Que es una antología de cuentos maravillosas del sur, de este sur, del Maule, de Ñuble, un poco también la poesía bueno, los cuentos tienen esa característica, se identifican mucho con el cortometraje en su formato, ¿verdad? Es como el análogo. Y en la poesía, por ejemplo, poesía más como mapuche, ¿verdad? Un sincretismo ahí bien interesante también de cosas místicas, por decirlo de alguna forma, un cuento de espíritus. Los espíritus son muy trascendentes en los cuentos de terror fantasía, ¿verdad? Muy Bueno, importantes los espíritus sí, en nuestros territorios, están muy presentes y son muy importantes, digamos, eh, en la materialidad del mundo, ¿cierto? Los espíritus son muy importantes en la materialidad del mundo criollo, campesino, popular, muy importantes, son casi materiales. como figura literaria se utiliza recurrentemente y es transversal a muchos autores, y desde, no sé, Manuel Rojas,
hablan desde esa mirada, ¿verdad? Para sitiarse en un punto que finalmente no, ¿por qué el hombre le teme tanto a la muerte y al fantasma y a esa trascendencia que no es trascendencia? Bueno, toda ese, esa reflexión está presente en la literatura chilena y es interesante hacer el recorrido por ella. Así, por eso mencioné aquí mostré un par de antologías que son, eh, ayudan mucho a construir ese imaginario. Y bueno, yo no me considero un escritor, pero necesito esa herramienta literaria para poder crear. Es decir, es... eh, la literatura como herramienta creativa es una muy buena herramienta porque permite ordenar ideas muy grandes, muy vastas y en cosas más concretas. La literatura te materializa y de una forma muy económica ideas monumentales. Es decir, puedes describir algo, destruirlo, y te costó una hoja de papel, tu tiempo y un lápiz. Sí, y además que tiene esa posibilidad autónoma, la literatura, de de permitirte hacerte propia, ¿cierto? Aquello que lees cuando te detienes, reflexionas, te haces propio eso que leíste, ¿cierto? Se vuelve autónomo y lo devuelves en fase de creación, ¿cachai? Ya escapa un tanto al corpus literario y aparece en fase ya más de creación y emancipada en el sujeto, ¿cierto? Es un proceso, la literatura tiene un proceso de creación muy, muy interesante, económica, como dices tú, Sí. ¿cierto? Práctica y material. Sí, y bueno, por eso destaco lo benéfico de escribir también, porque te ayuda a, a- a- a construir tu mente también, ¿ya? Ahí hay un tema, para quienes no somos escritores, porque la escritura finalmente es un oficio de 8 a 12 horas diarias, que en mi caso no es así, es decir, yo también hago otras actividades más para, como desde el audiovisual y ese tema. Entonces, la literatura ayuda a construir una estructura mental para ordenar las ideas, sobre todo cuando son ideas muy gigantes, como mencioné delante. Claro, y Y, los pasajes de una fantasía mental, corporal, espiritual, sí, por la literatura, más allá de lo que dice el libro o el cuento como experiencia de cortometraje, más bien, permite habitar el cuento como experiencia de cortometraje, ¿cierto? Donde el cortometraje es la creación propia al mismo tiempo, ¿cierto? Puedes eh, ser más o menos subversivo respecto de lo que dice ese cuento y fugar con un espacio de creación propia al interior de esa misma materia. Es una catapulta, el cuento es siempre una claro. catapulta. Oye, me gustaría volver un poquito hacia atrás, un poquito atrás. Tú estudiaste en Chillán, ¿cierto? Decías, desde tus estudios de diseño, perfeccionar más bien la línea de realización desde el audiovisual. ¿Te vas a estudiar fuera de Chillán? Sí, estudié en el Instituto Profesional Arcos, Comunicación Audiovisual, mención cine, ¿Y y, cuándo? ¿Ya? y bueno, yo egresé el año 2000. Oye, cuando te vas con un maletín, una mochila con enigmas, ¿cierto? Con enigmas Sí, del sur, ¿cierto? sí, sí, sin duda, pero Una sé que mochila con cuentos. quiero destacar que me fui con una maleta de herramientas muy importante desde acá, porque yo estudié diseño gráfico en la Universidad del Biobío. La carrera técnicamente se llama comunicación visual. Tuve muy buenos profesores, había una excelente malla académica, y cuando llegué allá tenía unos conocimientos sobre semiología, sobre comunicación, sobre teoría de la comunicación, sociología, herramientas súper universales y súper útiles al momento de estudiar cine. Eran súper compatibles, comunicación visual, comunicación audiovisual. No quise compatibilizar ramos, sino que pasé por todo y, y la base de acá fue potente, fue potente. Y ahí en Santiago, claro, estudié esta carrera, mención video y mención cine, y que era como un año cada una especialidad. También había televisión, pero no es lo mío. Y, y en ese sentido, claro, mucha experimentación, mucho cine
precario también, porque la escuelita era tenía muy poca acceso a tecnología, todavía estábamos con el análogo, con 16 milímetros, revelando. Así que fue una muy buena escuela, y ahí también la guerrilla, pues ahí uno aprende Claro. desde la precariedad, y después en la vida, cuando te encontrás con mejores condiciones, se facilita y también el producto queda mejor. Claro, pero llegas con una maleta de herramientas técnicas, producto de la comunicación visual de tus estudios en la U del Bio Bio, y una maleta de herramientas enigmáticas, producto de las fantasías y los cuentos, que me imagino que son lo que te motiva a llegar a, yo quiero realizar y quiero crear, y crear sobre la base de esto, que es lo que tengo que decir. Sí, sí, sin duda que la búsqueda de, de un telón donde expresar estas ideas artísticas, es decir, yo me considero un artista eh, desde la comunicación en general, es decir, me gusta pintar, me gusta tocar temas, guitarra, bajo, teclado, hacer escritos, pasar por la literatura, hacer storyboard, eh, llegar al Mm. cine y dirigir y terminar una película. Todas esas etapas tienen como, claro, una cadena de acciones que son, que son puntillistas, es decir, son caleta de elementos que hay que producir si yo quiero ir desde una idea a una película, tengo que pasar por una cantidad de cascadas importante. Por ejemplo, quiero solamente enunciar como 6 puntos por los que uno pasa, ¿sí? Desde la Claro, motivación. claro, Cuando, claro. y esta metodología, sí, básicamente la fui conociendo, la fui descubriendo a la medida que fui haciendo, y luego con herramientas ya como la pude sistematizar y entender lo que era. Desde el estructuralismo, digamos, es decir, el texto literario en este caso, el texto como obra, y en este caso el texto literario que es el cuento, tienes distintos subtextos que son los hipertextos, que son el argumento, el guión literario, el guión técnico, el storyboard, y finalmente hasta el cortometraje, que es un nuevo texto, una nueva obra. Pero cada uno en sí mismo son para textos que ayudan a la obra original. Es decir, yo no puedo hacer cortos sin un guión. Bueno, se puede, pero no es la forma. Eh, no es bueno, son formas también, pero en rigor Claro. todo el mundo escribe un guión para hacer una película, ¿verdad? Entonces, inicialmente está la idea original. Entonces ahí está el concepto de que la idea no nos pertenece a nadie, es decir, las ideas son de todos, ¿verdad? Es del conocimiento humano, pero tomar esa idea, darle una forma, es decir, la idea consiste en tal cosa y se va a hacer de tal forma, con tales elementos, ahí comienza a darle una identidad, una pertenencia, ¿verdad? Un patrimonio, tu hijo, ¿verdad? Tu creación. De esta idea original yo paso a un cuento literario, inmediatamente. Un cuento literario que puede obedecer o no las más estrictas cánones estéticos, o no cumplir ninguno, y ser un texto muy simple. Lo importante es que ese texto va a ser la herramienta con la cual va a construir la película. Ahí uno puede descargar un montón de cosas que después en la parte técnica no podrás hacer. Es decir, por ejemplo, colocar mucho tema emocional, mucho tema psicológico de los personajes, la vida interna, los momentos intrapersonales, ¿verdad? Todo eso que no puedes explicar en un guión. El guión es acción y diálogo. Entonces, bueno, después del cuento literario uno pasa a un argumento, que son como documentos ya más desarrollados de la historia, para poder llegar a un guión literario. Los guiones obedecen a tabulaciones bien especiales, ¿verdad? Todos conocemos el guión con un enunciado arriba, escena, etcétera. Y bueno, cuando el guión ya está listo, y el guión literario técnico también, voy a hacer el storyboard, que a mí me encanta esa etapa, que es el dibujo más la descripción de las acciones. Ahí, mira, me La parte de gustaría, diseño, la sí, parte de diseño gráfico, digamos. claro, ahí Más está todo el el trazo, elemento visual, po. el trazo. Sí, y bueno, ahí me gustaría mostrar, y bueno, y claro, y continuando con eso, yo hablé del argumento, el guion literario que obedece. Claro, y cuando uno llega a los dibujos, se ve, ¿verdad? ¿Lo estás Sí, viendo? sí, sí, Ese sí. dibujo que es muy naif, porque esos están hechos Ujú. muy a la rápida, hay que dibujar, no sé, 120 cuadritos de esto, entonces hay que
hacerlo prácticamente bosquejo, es decir, algo muy simple, pero luego esto pasa a un dibujante, entonces cuando pasa a las manos de un dibujante más elaborado, un autor visual, ya la cosa cambia y se ve mucho más atractivo. Y eso también le permite incluso sugerir o definir eh, cuestiones técnicas muy, muy específicas, como por ejemplo ángulo de la luz, momento del día, profundidad de campo, composición de elementos, ¿verdad? Las distancias de los sujetos, las direcciones de caminar. Esas son como todas las grandes etapas de lo como que yo considero que son como más importantes en el trabajo creativo, al menos lo que yo postulo. Mm. Y bueno, mis obras tienen esa metodología de trabajo. Y en términos de estilo, de género, de, como de tipo de relato que estoy haciendo, como realizador he hecho dos cortometrajes acá en Ñuble, Dejar todo, el 2010, y El amanecer de los antiguos, el 2017. Son obras de 20-25 minutos aproximadamente y están filmadas en la cordillera, en Pinto, cerca de las termas de Chillán, y la otra está filmada en Cosquecura, en la mítica iglesia de piedra. ¿Lo vemos algo? Sí, veamos los trailers de los cortos, que son, bueno, cortitos, de un minuto de promo, y continuamos. Yo ando buscando una persona. ¿Así? Sí. ¿Usted conoce a Néstor Lorgan? A lo mejor está desaparecido ya. Aquí hay a muchos jóvenes que desaparecen. A la entrada de una caverna grande. Esa se llama la Iglesia de Piedra. ¿Cuánta gente se ha perdido ahí buscando el tesoro? ¿Ah? ¿Quién sabe si la persona que te busca también partió para allá? ¡Tío! ¡Viejito lindo! Incluso se hacían rituales de sangre. Hoy los brujos cuidan la entrada. ¡Tío! ¡Ahí al fondo se ve una lucecita! Cada pueblo tiene sus antiguos. Bueno,
Bueno, ahí veíamos un poco las dos pequeñas sinopsis de los dos cortos, con los cuales estoy haciendo como mi carrera acá en la región, tratando de poner en valor estos temas que son como temas, eh, no sé si tabú, pero son temas que no lo veo yo reflejado en la cinematografía local. Es decir, eh, el rescate que hay es más documental, y también son temas, como son películas medio anacrónicas, no tienen como un espacio, un momento determinado en la historia, no lo puedes situar en un momento de la historia, son bien ambiguos. Y, por ejemplo, en uno vemos el puente Esperanza, un puente diseñado por la empresa de Eiffel, donde pasaba un tren entre Coihueco y Pinto, hacia la cordillera, ¿verdad? Las temáticas que tú abordas en tus películas, ¿cierto? Estos enigmas, esos enigmas están motivados por un género fantástico, el miedo, ¿cierto? El temor a lo que no, a lo desconocido, ¿cierto? La caverna oscura, lo que hay más allá, ¿cierto? El desafío permanente del humano por lo que no, en definitiva, un conflicto con lo que no sabemos que va a estar, ¿cierto? El conflicto del hombre de la persona por lo desconocido. El miedo, esa sensación, esa emoción tan básica que es la que te permite estar vivo finalmente. El miedo es la forma de sobrevivencia natural, es la energía como decía Lovecraft, el miedo es la emoción más profunda, más antigua del ser humano, ¿verdad? Entonces, llevarla a cabo, manifestarla, catalizarla por medio de la literatura es todo un tema simbólico ahí que es muy potente. Por ejemplo, en estos cuentos que he estado releyendo, como el Colo-Colo, El Espejo de Juan Marino, Juan Emar, todos estos grandes autores hablan finalmente de cosas que son, eh, ¿cómo le llamas? Paranormales, ¿verdad? Que no son de la naturaleza, ¿verdad? Eh, una serpiente con pluma y con patas, una cuestión muy rara. Es decir, eso no existe. Pero sin embargo, cada Un elemento monstruo, de un esa monstruo. claro, pero esos elementos de ese bicho, de ese animal mitológico, digamos, cada elemento representa algo. Es decir, el culebrón representa ¿verdad? El conocimiento, no sé, la pluma, otra cosa. Hay elementos mágicos, ¿cierto? Que la modernidad siempre intenta explicar desde alguna objetividad, ¿cierto? El positivismo intenta borrar el oscurantismo anterior, ¿cierto? Pero lo que en definitiva hay una cooptación de los elementos que forman parte de la magia, ¿cierto? Y del saber de los antiguos, ¿cierto? Y de otras formas de interactuar y de relacionarse con la experiencia de lo que denominamos mundo, que muchas veces la modernidad lo que intenta es reducirlo, ¿cierto? Y explicarlo a través de esa objetividad muy clara, ¿cierto? El derecho, qué sé yo, la norma de la ciencia, y lo que queda por fuera de la norma es definida como la monstruosidad. Esa monstruosidad es la que toman tus relatos, un poco sin querer armar generaciones, ni querer armar eh, categorías antojadizas, ¿ya? ¿Cierto? Ni de esta especie de cines territoriales, que en definitiva son más bien herramientas desde donde uno observa y administrativas, pero sí es susceptible de mirarlo así. Po. Hay una vinculación con el horror en el cine de Valladares, ¿cierto? Chiganejo también, que también trabaja en Bio Bio y trabaja fuera de Chile. Con Alejandro Fernández también, ¿cierto? Todos coterráneos contigo, todos chiganejos. Hay ahí una mirada y una posibilidad de tejer un cine fantástico en, en los territorios que ustedes habitan. Hay una comunidad, ¿te sientes Eh, con un elemento en común? ¿Hay algo? Es interesante esa confluencia o sincronismo, se le llamaría también, de creaciones. Sin duda, pues Fernández más del thriller, ¿verdad? De suspense.
El Pato Valladares también trabaja mucho el gore, el slasher, eh, lo que es un poco más bizarro, ¿verdad? Y, pero sabes que yo me siento más cercano a una película más antigua, como Al Chacal de Nahuel Toro, Perfecto. ¿verdad? Porque finalmente son dramas humanos que no tienen tampoco esa, no se saturan de elementos, siendo que el Chacal es una cuestión terrible. Entonces hay un folk horror dando vuelta ahí en Chillán que responde más bien a categoría para generar segmentos de público que a una instancia creativa de un acuerdo de generaciones o un acuerdo territorial, pues son instrumentalizaciones. Pero un poquito entremos en eso del folk horror. Sí. Mira, dentro de un poco la tesis que yo quiero como formular desde mi cinematografía, ¿verdad? Desde también la literatura que estoy haciendo como apoyo a ello, tiene que ver con esta búsqueda de qué estilo de literatura o de cine estoy haciendo. Y en esa búsqueda, claro, sin duda que entramos en el tema del misterio, de la fantasía, del terror. Los mercados, los gringos le llaman horror como a todo este universo de emociones que generan miedo finalmente, es decir, desde incluso hasta un drama negro o un policial, también tienen elementos del horror. Y dentro de estas, bueno, siempre desde la mainstream, siempre desde la industria que busca catalogar al espectador, al consumidor finalmente, cuáles son sus preferencias, encontré esta definición que se denomina folk horror. El folk horror básicamente es un género cinematográfico que cumple algunas expectativas como mínimas, donde siempre hay como en términos diegéticos, ¿ya? Siempre he visto desde los contenidos, desde el tipo de narración que se hace. Eh, Siempre está el tema de lo alejado, es decir, hay una lejanía, hay eh, una aislación voluntaria o involuntaria. Eh, También está el tema de la atmósfera, siempre se cumple como a lo mismo, siempre hay una atmósfera rara. Siempre hay un temor a algún otro, a esa otra edad, se le teme lo que está por fuera de. Claro, siempre hay un miedo al otro. Otras cosas que es como el tema pagano, un paganismo, como rendición de tributo a otras personas, a otras deidades, a otros seres, o a varios seres, pero es como es una tipificación y también una tabulación de consumo y de subgénero que ayuda también a la difusión de las películas, porque estos tags son pequeñas banderitas, ¿verdad? Pequeñas etiquetas que ayudan a las películas a posicionarse en un mercado, a entrar en un circuito, y eso es importante porque finalmente el cine independiente, el cine under, como estamos haciendo acá en Chile prácticamente, eh, vitrinas de comercialización son re pocas. Y tiene una cadena larga de trabajo para poder llegar a ventas. Pues si uno no vende un corto, es muy difícil. No es para desanimar, al contrario, es para crear con calidad y con mirada de autor, con mirada territorial. Yo creo que en los pequeños temas locales hay grandes películas y poder retratarlo y representarlo en una cinematografía que es una obra ahora actualmente mucho más imperecedera que antiguamente, las películas se quemaban, se perdían, etcétera. Ahora ya hay una trascendencia virtual que es mucho más que te prolonga más en la vida la obra y su distribución, su exhibición y también la puesta en valor de lo que estás mostrando. Es decir, por ejemplo, una ciudad en su momento. Proyectos por delante, me comentabas películas, libros tienes, estás preparando un libro, un corto, otro nuevo corto. Ahora estoy preparando una trilogía, que es la trilogía, el tercer cortometraje de esta serie. Entonces se denomina trilogía bucólica, por decirlo así, y trata de un mito local también en los montes, las cordilleras, en los bosques de Ñuble, de una entidad, un fantasma que anda merodeando y transmitiendo un mensaje a los niños más que nada.
hay un tema de denuncia y también, bueno, todo tiene un mensaje que trasciende lo evidente. Y en este caso, Claro, como claro, el maltrato infantil, como por ese lado. Y bueno, mi proyecto de largo que todavía no logro concretar, que es más ambicioso, trabajar en Ningüe, quiero trabajar ahí en la Cuna de Prat, en ese museo, en la Casona Benavente, hacer una película también derechamente también de misterio, siempre, siempre circunscrito en el género que mencionamos, que era el folk horror, que es una derivación del horror. Así que espero también poder filmar eso en algún día y poder también tener a Chillán dentro del imaginario, a la ciudad misma. claro. ¿Y libro en el plano literario? ¿Preparando Sí, algún sí, libro? quiero sistematizar estos cuentos que ya he escrito otros más y quiero ver si logro hacer relatos bucólicos. Un relato, un cuento por cada comuna de la región de Ñuble, 21 cuentos en un librillo de no más de 200 páginas. Espero poder también, bueno, finalmente ganar un fondo para poder armarlo con tranquilidad. Bueno, te agradezco hoy día la conversación sobre cine, sincretismo, cómo se articula tu cine y también el cine de estos territorios que están más en perspectivas descentralizadas, ¿cierto? Regionales, pero que al mismo tiempo tienen sus formatos súper claros y se independizan, ¿cierto? De la industria con nuevas categorías buscando la posibilidad de surgir y de otorgar voces desde las regiones. Nosotros lo estamos haciendo desde Biobío y desde Chillán o Ñuble, ¿cierto? En el caso de ustedes. Además que muy agradado de ahora compartir espacios de trabajo en la Universidad del Biobío junto a ti, así que ha sido un gustazo esta conversación. ¿Palabras finales? Sí, muchas gracias, Carlos, por haberme considerado para este conversatorio, No, a ti, a poder ti, a ti. poder exhibir la obra, esta obra es que ya le tengo un gran cariño a las dos, es súper gratificante, y ojalá que también esto motive a la gente más joven, a los cabros, a hacer sus propias pelis, desde el dibujo primero, sí, como les decía, la literatura es la clave, dibujar es barato, te libera, es terapéutico incluso, y puedes imaginar grandes mundos con muy poco. Así que todo invitado a hacer cine, a hacer un cine de nuestras historias, del cine local, del territorial. Nuestro sur chileno es hermoso en persona, en territorio. Así que muchas gracias nuevamente, Universidad del Biobío, y encantado de poder haber participado. Vale, muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en este conversatorio. Agradecemos a la Dirección de Extensión de la Universidad del Biobío y será hasta una próxima oportunidad.